En este vídeo se revisan las generalidades para la administración de los recursos materiales en el sector público. Se revisan también sus antecedentes históricos, la diferencia entre bienes y servicios, su clasificación, el proceso de administración de los recursos, las instituciones encargadas de la administración de estos recursos, su fundamento legal, los procesos y los procedimientos para la adquisición de recursos materiales. En 1821, al consolidar su independencia, México se enfrentó a dos grandes problemas: la inestabilidad política y la crisis económica. A mediados del siglo XIX, las condiciones económicas no habían cambiado, pero sí la concepción de los bienes nacionales. Ahora bien, ¿qué son los bienes nacionales? De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los bienes nacionales son aquellos bienes muebles e inmuebles de uso común que pertenecen a la nación, identificados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en todo momento se debe procurar su conservación, protección y vigilancia con el fin de ser utilizados en cumplimiento de los fines políticos. Ahora bien, durante los primeros años de vida independiente no existía una reglamentación clara sobre qué eran los bienes nacionales, cómo se administraban y quién podía venderlos, lo cual propició que la venta de grandes extensiones territoriales quedase a discreción del presidente. El problema de la enajenación de bienes nacionales lo representaba la enorme cantidad de tierras sin propietarios ni límites conocidos. Con la llegada al poder del Grupo Liberal, liderado por Benito Juárez, se ocuparon políticamente por priorizar el financiamiento de la hacienda pública. En esta circunstancia, la Ley de Desamortización de Miguel Lerdo de Tejada atendió la creación de la hacienda pública, que condujo a la expropiación de bienes del clero con fines de modificar el carácter de una parte de sus riquezas. Posteriormente, durante el Porfiriato, se desarrolló una política de protección y dominio público. Por su parte, durante la Revolución Mexicana se criticó la condición jurídica de los recursos del subsuelo. Consideraban que la economía mexicana estaba en manos extrañas. Limitaba la autonomía política y administrativa del Estado, lo que era un agravio a la soberanía nacional. Estas demandas se resolvieron en la Constitución Mexicana de 1917, artículo 27, que estableció la separación de la propiedad del suelo de la del subsuelo y devuelve a la nación el dominio sobre este último. Es también en esta etapa que representó el momento histórico que dio al Estado mexicano la posibilidad de definir con claridad sus bienes y a quién le pertenecía su administración: al Estado. Durante la posrevolución en 1934 se promulgó la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, poblaciones típicas y lugares de belleza natural, en donde se estipuló el dominio de la nación sobre los bienes arqueológicos. Para 1953, la administración interna se fortaleció con la creación del Ministerio del Interior, al cual se le atribuían funciones como tierras públicas, colonización y emigración extranjera, división territorial de la República, censo y población, catastro general del país, fomento de la agricultura, artes e industria, comercio, navegación, caminos, entre muchas otras. A partir de 1982, se adhiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el marco jurídico sobre la función de los recursos materiales. En ese decreto se amplió y delimitó con mayor precisión el alcance de los procesos de adquisiciones y obra pública. En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, se emitieron 9 manuales administrativos de aplicación general, los cuales fueron creados para reducir, estandarizar, simplificar las normas internas, así como homologar e incrementar la eficiencia de los procesos en toda la administración pública federal. Una vez definido el papel del Estado como administrador general de los bienes nacionales y la administración de todos los recursos materiales, se dividieron en procesos y procedimientos definidos que otorgaron a las dependencias de la administración pública la encomienda de procurar los diversos recursos y bienes nacionales. A propósito de esto, vale la pena distinguir entre lo que es un bien y un servicio, pues mientras los bienes son aquellos muebles e inmuebles que pertenecen a la nación y que le permiten constituirse, los servicios proporcionan con la oportunidad y calidad de vida los insumos que requieren cada una de las áreas que conforman la organización y/o Estado a fin de cumplir con las funciones y actividades encomendadas. Clasificación de los bienes nacionales y servicios.
Los bienes nacionales se clasifican por A. Sus características, B. Por cómo son y C. Por su tenencia, mientras que los servicios se conforman de las siguientes acciones. 1. Provisión de servicios básicos. 2. Mantenimiento. Y 3. Administración de inmuebles. Proceso de administración de los recursos. Todo el aparato administrativo del Estado se encarga de la administración de los recursos. No es que haya una sola institución encargada de dicha administración, sino que la administración depende de procesos, procedimientos, normas jurídicas y de criterios más o menos establecidos por estos. Estos criterios están dados generalmente por el siguiente proceso administrativo: A. Diagnóstico. B. Planeación. C. Organización. D. Dirección. E. Control. Y F. Evaluación. Este proceso no es de aplicación jerárquica, sino más bien es un proceso dinámico que se sigue de manera general o uniforme. En el diagnóstico se analiza el estatus de los recursos disponibles, se les asigna un valor y a partir de allí se ponen a disponibilidad para su uso, aprovechamiento y explotación. En el proceso de planeación se define su destino y se argumenta el motivo. En la organización se transfieren para ser utilizados. En la dirección se aplican, se ejecutan, es decir, se ejercen para lo que fueron destinados. En el control se vigila el uso y en la evaluación se analiza si se logró el objetivo en la asignación de dicho recurso. No existe una sola institución encargada de la administración de los recursos, pues en cada institución existe un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios definido por el artículo 22 de la Ley de Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios del Sector Público, los cuales están integrados por servidores públicos que representan a diferentes áreas de la organización y que, directa o indirectamente, están vinculados con la administración y la regulación de las compras públicas y contrataciones. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública tiene un papel importante en el proceso de compras y contrataciones. Su papel es el de vigilar que se cumplan las normas establecidas y el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los planes presupuestales. En este sentido, su papel de control y evaluación es muy importante. Tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son muy importantes en términos de las compras internacionales. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al artículo 31 en su fracción 21ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal. En realidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es sumamente importante porque ella es la encargada de administrar el dinero del Estado y se organiza con cada institución para que esta administración sea eficiente, es decir, que sea destinada para lo que fue propuesto, se logre un objetivo, una meta y se resuelvan problemas sociales de dicha asignación de recursos. Fundamento legal para la administración de los recursos materiales. Para la gestión y administración de los recursos materiales se establece el marco regulatorio nacional, reglamentos y lineamientos, así como los manuales de organización como elemento rector en el manejo de los recursos materiales. En el aspecto nacional, el artículo 90 señala el orden jurídico en el que funciona la administración pública con referencia a lo planteado en materia de acciones de compra y contrataciones gubernamentales. El artículo 134 realiza la demarcación de los fines a los que se debe acatar el proceso y propósito de las contrataciones y compras por parte del gobierno, sea federal, estatal o municipal, de tal manera que dichos movimientos sean regulados por las normas jurídicas correspondientes. El artículo 108 constitucional se señala la responsabilidad de toda acción de los organismos gubernamentales y autónomos caerá sobre los servidores públicos en lo que confiere a la transparencia y rendición de cuentas, especificando así, sanciona a todo aquel que haga un manejo indebido de los recursos y deuda pública. De la Carta Magna se desprende la legislación complementaria. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contiene los lineamientos que regulan, organizan y estructuran las funciones de las diferentes dependencias que conforman el gobierno federal y son modificadas en cada administración, conforme a sus requerimientos de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria radica la normalización y regulación del presupuesto, contabilidad y gasto público federal.
En la Ley de Planeación se presentan las disposiciones generales, normas y principios básicos conforme a las cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo, Sistema Nacional de Planeación Democrática, la participación social y encaminar las actividades de la Administración Pública Federal. En la Ley Federal de Deuda Pública se establece que la deuda pública está constituido por el adeudo contraído derivado de las contrataciones con los proveedores correspondientes al servicio solicitado, rectificando la responsabilidad del Ejecutivo Federal y sus dependencias, el Gobierno del Distrito Federal, los organismos descentralizados, empresas de participación mayoritaria, organizaciones auxiliares de crédito e instituciones que presten el servicio público de banca y crédito en dichas acciones y movimientos. En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene por objetivo regular las acciones relativas a la planeación, programación, control de adquisiciones y arrendamientos, estructuración del presupuesto contemplado y prestación de servicios que realicen los entes públicos. En la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas, es de orden público y tiene por objeto regular las acciones respectivas a la planeación, programación, estructuración presupuestal, gasto, ejecución y control de las obras públicas, al igual que los servicios relacionados con las mismas que realicen los entes públicos. La Ley General de Bienes Nacionales determina la conformación del patrimonio nacional en dos tipos de bienes: bienes de dominio público de la Federación y bienes de dominio privado de la Federación. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene por objetivo reglamentar el cumplimiento del servidor público en materia de su competencia. En lo que se refiere a los manuales de organización, estas contienen la información sobre la organización y funcionamiento de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos. En él se describen los objetivos y las funciones que tienen que realizar cada unidad administrativa de la estructura organizacional correspondiente. Procedimiento para la adquisición de los recursos materiales. Ahora bien, el Estado cuenta con el proceso para la administración de los recursos materiales que incluye la adquisición, salvaguarda, inventarios, control y seguimiento y aseguramiento de bienes. La salvaguarda se refiere a tomar las medidas para anticipar, mitigar o tratar de otro modo los impactos adversos asociados a una actividad dada. Los inventarios consisten en el recuento de los bienes muebles e inmuebles, teniendo como finalidad llevar a cabo un registro de la existencia, cantidad, características, condiciones de uso, valor y personas responsables de su manejo. El control y seguimiento se refiere a la vigilancia de los recursos públicos para que sean canalizados debidamente, pues son recursos de y para la sociedad. Por último, el aseguramiento de bienes es una garantía que se ofrece a los clientes y o proveedores de la persona física o moral para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la finalidad de hacer frente a los compromisos que éste tiene con otros.